Muy bien. Iniciaremos entonces con lo que es el tema de ecuaciones trigonométricas. Primero, debemos de tomar en cuenta la definición de lo que es una ecuación trigonométrica. Nos dice que es una ecuación en la cual intervienen funciones trigonométricas. Al ser estas periódicas, las soluciones, que son ángulos, se pueden dar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas sus vueltas. Para resolver una ecuación trigonométrica, transformaremos los términos de la ecuación a una sola función trigonométrica a través de identidades trigonométricas fundamentales. Por ejemplo, en este caso debemos de tomar en cuenta que nos está dando que los ángulos serán de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados o en este último ejemplo de 0 a 2pi. Y tenemos por acá tres formas de resolver lo que es nuestras ecuaciones trigonométricas. En otras palabras, debemos de despejar lo que es la función trigonométrica o la razón trigonométrica, que puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, etc. Resolveremos las que tenemos en pantalla y veremos la forma en la cual nos da el resultado correspondiente. En este caso, vamos a resolver que tenemos que es de 0 en el ángulo hasta 2pi, menores a 2pi. Mayores o iguales que 0 hasta menores o iguales que 2pi. Y también lo resolveremos que va a ser mayores o iguales que 0 el ángulo y menores que 360 grados. En grados normales y en grados en factores de pi. Y vamos a copiar a ver cuál es nuestra ecuación que nos está indicando que resolvamos. En este caso tenemos 2 sin o seno, ¿verdad? Del ángulo. Luego me dice más 3 igual a 2. Muy bien, resolveremos de las dos formas para ver cuál es nuestro resultado. Muy bien, la primera forma, lo que debemos de hacer, básicamente el proceso inicial es el mismo. Lo que va a cambiar es nuestro resultado al momento de aplicar, si lo hacemos en factores de radianes o en factores de grado normal. Yo tengo la ecuación 2 seno del ángulo más 3 igual a 2. Y lo que yo debo de hacer es despejar o dejar solita la razón trigonométrica, que en este caso es seno. Primero copiamos esto, 2 sin del ángulo. El proceso de resolución es muy similar al de una ecuación de primer grado. Por ejemplo, que yo tuviera 3x más 2 igual a 4 y que el proceso es, quiero dejar solita la x, copio el 3x, este tiene más, pasa como menos. Aquí me quedaría 3x, 4 menos 2 es 2 y en este caso, este está multiplicando, pasa a dividir. Ese sería el resultado si eso fuera una ecuación de primer grado. Pero este proceso de ecuación de primer grado lo aplicamos a ecuación trigonométrica. Entonces, no existe una variable como tal, sino que lo que debo dejar solito es la razón trigonométrica. Por lo cual decimos, 2 sin del ángulo, este tiene signo más, pasa al otro lado como signo menos. Pasaría como menos 3. Entonces yo tendría 2 sin del ángulo y tendría 2 menos 3. Signos diferentes se restan, 3 menos 2 es 1 y se coloca el signo del más grande que es menos. Cuando un número está a la par de una variable o en este caso de una razón trigonométrica, lo está multiplicando, pasaría a dividirlo. Y me quedaría seno del ángulo es igual a menos 1/2. Muy bien, al llegar acá, lógicamente yo debo de encontrar cuál es el resultado de esta ecuación. Y para poderlo hacer, debo de aplicar lo que es mi calculadora y poderlo resolver. Como yo quiero encontrar a cuánto equivale el ángulo,
yo pasaría a ser la inversa de seno, ¿sí? O sea, no ingreso un medio, sino que la inversa. La inversa sabemos que lo podemos colocar como sin menos 1, ¿verdad? Que significa la inversa de seno. O también se pudiera escribir como arc sin, que vendría a significar lo que es la inversa de seno. Cualquiera de las dos formas está correcto. En este caso trabajaremos con sin menos 1, que es un poco más corto, ¿verdad? Sin menos 1 de menos un medio. Entonces, eso es lo que yo debo de resolver en mi calculadora. Sin menos 1 de menos un medio. Y recordando que como estamos de este lado, al inicio podríamos darnos cuenta que dijimos que en este lado resolveríamos la ecuación. Voy a subir solo para que noten, en fracciones de pi. Por lo cual, este lado lo vamos a trabajar en radianes para poder encontrar un ángulo en radianes. A lo que yo tendría que venir en mi calculadora y lo primero es pasar las radianes. Ingresar al menú, pasar las radianes, luego colocamos Shift sin, porque es la inversa de seno, ¿verdad? Sin menos 1, de menos un medio, que es el resultado que me había quedado. Le presionamos igual y me da de resultado menos 0.52, 35, 98, 77, 5. Menos 0.52 lo vamos a dejar por acá con 2 decimales. Y ahí estaría el resultado en fracciones de radianes. Ahora bien, en este caso, si yo lo quiero resolver y me está indicando que lo resuelva en fracciones de grados, ¿sí? Grados, en este caso en el sistema sexagesimal, el proceso inicial es el mismo. A lo que quiere decir que yo voy a colocar 2 sin del ángulo más 3 igual a 2, ¿verdad? Eso no va a cambiar. 2 sin del ángulo. Este tiene más, pasa como menos. 2 sin del ángulo. 2 menos 3 sería menos 1. Este está multiplicando, pasa a dividir. Y me quedaría menos un medio. El ángulo va a ser el seno inverso, o el sin menos 1, de menos un medio. Por lo tanto, acá me va a quedar en grados. Y acá yo tendría que venir y regresar mi calculadora a DEG, ¿verdad? Que es la opción número 1. Y resolver sin menos 1 de menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Y me queda de resultado menos 30. Entonces acá me queda en fracciones de grados y acá me va a quedar en radianes, ¿verdad? Que son las dos opciones en las cuales se puede resolver este tema de ecuaciones trigonométricas, en radianes o en grados, ¿sí? Todo depende cómo me lo estén solicitando al inicio, como podría ser en fracción de radianes o en fracción de grados, según la instrucción. Pero la forma de resolver ambas es totalmente la misma. Muy bien, podemos observar por acá otros dos ejemplos, siempre en el tema de ecuaciones trigonométricas, y lo vamos a resolver. Y también veremos cómo poderlo resolver si no me indica inicialmente en qué periodo o en qué lapso de ángulo lo debo de resolver, si son en radianes o si son en grados decimales. En este caso, si nos damos cuenta, yo ya tengo despejada la función seno de x o sin o sen de x y ya tengo solo un valor del otro lado. Entonces, lo único que debo de hacer es dejar solita la variable x, ¿verdad? Y para dejarla solita, lo que debo de hacer es la inversa de seno o de sin, que como sabemos va a ser sen o sin menos 1 de menos raíz de 2 dentro de 2. Para trabajar un poco más sencillo, en este caso, lo primero que podemos hacer es ver cuánto es el resultado de raíz cuadrada de 2 dividido dentro de 2. Eso, al momento de resolverlo, nos queda que es 0.7071. ¿Sí? Realizamos raíz cuadrada de 2 y lo dividimos dentro de 2 y
y nos queda 0.7071 y un poquito más de decimales por ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como yo ya tengo solo un valor, puedo ingresar el 6-1. Pero acá no me está hablando nada de si es pi o si viene en radianes. Por lo tanto, trabajo mi calculadora normal en DEG. Ya que tengo este valor, y vamos a utilizar todos los decimales para ser más exactos, ¿verdad? Entonces, yo tengo el resultado por acá, el 0.7071, ¿sí? Lo que voy a hacer es dar Shift, Sin, y presionar la tecla que está hasta abajo en mi calculadora, que se llama ANS. Eso me va a permitir que trabaje con todos los decimales. Le doy igual y me da de resultado 45. Lo que quiere decir que aquí son 45 grados. Y ahí está resuelto lo que es mi primer ejemplo, en este caso, esta ecuación trigonométrica en grados sexagesimales. Ahora, por acá, como ya de igual manera está solito cos de x, yo debo de sacar el inverso de coseno, o sea, cos menos 1 de pi tercios. En este caso, como si está en fracciones de pi, quiere decir que lo debo de trabajar en radianes. Entonces, paso mi calculadora a radianes, ¿sí? Porque vienen fracciones de pi. Eso me da la pauta que debe de ser en radianes. Colocamos shift coseno de menos pi tercios, ¿verdad? En nuestra calculadora para ver cuál va a ser nuestro resultado. De esta manera. Coseno menos 1 de menos pi tercios. Le damos igual y en este caso nos da un error. Lo que nosotros venimos y colocamos por acá como indefinido, ¿verdad? Cuando nos queda un mate error, nosotros lo colocamos como lo que es indefinido. Y ahí estaría resuelta lo que son estas otras dos ecuaciones trigonométricas.